Cuando escuchamos la palabra protocolo, lo más habitual es que automáticamente pensemos en casas reales y gobiernos. Imaginamos banderas, besamanos, saludos y surgen términos como etiqueta o ceremonial. Pero el protocolo puede aplicarse en muchos y diferentes campos. Es una herramienta de comunicación para mejorar las relaciones públicas de las organizaciones. Se trata de una disciplina que aglutina normas, usos sociales y costumbres a los que se aplican unas técnicas determinadas para facilitar la comunicación y las relaciones sociales. Para ayudarnos a conocer en detalle qué es protocolo, para qué sirve y poder diferenciar así lo que se considera protocolo de aquello que no lo es, nos acompañan los profesores responsables del máster y de los cursos de experto y especialista en protocolo que ofrece la UNED. Hola, buenos días. Soy la profesora Dolores del Mar Sánchez, soy profesora titular de la Facultad de Derecho y directora del máster en protocolo, del especialista universitario en comunicación y protocolo y relaciones públicas y del experto universitario en relaciones institucionales y protocolo. Y bueno, pues me acompaña la profesora Regina Pérez Marcos, que también es profesora del curso, y José Alfredo Sánchez Álvarez, que colabora asiduamente con nuestros cursos. Hola, buenos días. Buenos días a ambos. Bien, para este programa hemos elegido un tema que yo creo que es importante porque actualmente hay mucha confusión acerca de lo que es el protocolo. Yo creo que es muy importante que hablemos sobre qué es el protocolo. ¿Por qué? Pues porque la gente confunde protocolo con buenas maneras, con cortesía, con usos sociales. Es evidente que es sinónimo de educación. Pero lo mejor yo creo que es que tengamos una definición concreta de estos términos y sobre todo los relacionemos con otros similares, analicemos sus conexiones, sus diferencias, dado que yo creo que el protocolo es una disciplina transversal que está relacionado con muy diferentes ciencias. Está relacionado con el derecho, con la historia, con la comunicación, con las relaciones públicas, etcétera, pero que tiene también contactos con la sociología, con la psicología, con la antropología. En definitiva, yo creo que lo mejor es que empecemos con una definición, ¿no? ¿No te parece, José Alfredo? ¿Qué es una definición? Sí, claro. Una definición es una proposición mediante la cual se trata de exponer de manera unívoca y con precisión la comprensión de un concepto o término o dicción, o si consta de dos o más palabras, de una expresión o locución. Se alude a determinar, por escrito oralmente, de modo claro y exacto, las cualidades esenciales del tema implicado. Por consiguiente, definición es una descripción de un complejo de estado de cosas u objetos, circunstancias o abstracciones que permanecen unidas por medio de un establecimiento de la zona de validez. En protocolo no tenemos una definición unánime, Dolores, tenemos varias definiciones. Dolores, ¿podrías definirnos qué es el protocolo? Pues es algo verdaderamente complicado, pero yo no creo que esto sea un elemento negativo. En realidad, en muchas ciencias existen múltiples conceptos y no hay una unanimidad, con lo cual esto yo creo que es bueno. Si nosotros cogemos el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que el protocolo es la regla ceremonial, diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre. Por lo tanto, el protocolo es una disciplina que ya existe desde hace tiempo, pero que no tiene una acepción tal y como nosotros la conocemos hoy en día. Si partimos de la definición de la Real Academia, esa regla ceremonial o palatina establecida por decreto o por costumbre, pues verdaderamente solo podríamos considerar protocolo aquellas reglas que se aplican a las ceremonias, a los actos de palacio, y que tienen una normatividad legal o consuetudinaria. El protocolo, por lo tanto, serían aquellas normas, aquel conjunto de normas que se aplican en unos ámbitos específicos, es decir, el ordenamiento jurídico específico relativo a precedencias, tratamientos, a situaciones, aplicado a un espacio concreto, que es específicamente aquellas ceremonias oficiales del Estado o aquellos casos en los que las autoridades del Estado o las instituciones del Estado
participen en ceremonias no oficiales. Como veis, incluso aquí tampoco me atrevería yo a dar una definición muy específica. Tradicionalmente, lo que se hace siempre es acudir a la etimología de la palabra. El término protocolo procede del latín protocolum, que a su vez se considera que procede del griego protos y colum, es decir, protos, que es primero, y colum, que es pegar, porque iba referido a la primera hoja que se pegaba con engrudo en los procedimientos. Esto es algo incorrecto, porque se dice que eso es así, pero en realidad las hojas antiguamente no se pegaban, no había cola, las hojas se cosían. Yo creo que no hace falta que nos vayamos a la definición etimológica de lo que es el protocolo, porque el protocolo como tal, si uno intenta buscarlo en nuestros diccionarios, en nuestra historia reciente, se encuentra con que no lo encuentra, no existe. El primer diccionario que nosotros conocemos de la lengua castellana es el de Sebastián Covarrubias y Orozco. Este es un diccionario que es del siglo XVII, 1611, creo recordar. Bien, si tú buscas en este diccionario la palabra protocolo, te encuentras con que no existe, porque nosotros nos dice que el protocolo, lo leo literalmente, dice, es el libro original de actos públicos, yo creo que por ahí es por donde va el que utilicemos esa palabra. Esto nos hace decir que ya hemos encontrado, por lo tanto, algo importante, dice. Y en este libro se pone lo sustancial del acto y de las personas y testigos con un día, mes y año y lugar. Este está obligado el notario a extender en escritura en la forma común para satisfacción de las partes y notoriedad de la verdad. Díjose de proto primum et colum membrum, por ser miembro principal del cuerpo de la escritura que ha de extender el primero. Fijaos que aquí se habla de proto y se habla de colum, pero no de proto, primero, colum, cola, como que es la primera hoja que está pegada, sino que se habla de proto como primero y colo como primer miembro, es decir, es la primera hoja. Y evidentemente esta definición yo creo que va referida más a los protocolos notariales, es decir, a algo que nosotros, los juristas, utilizamos habitualmente, porque son unos libros donde el notario, que como sabemos es el fedatario público, el que da fe de todos los contratos y las diferentes acciones que se atestiguan delante del mismo, ¿no? Pues el notario lo que hace en estos protocolos notariales es documentar jurídicamente unos determinados actos que son exigibles a la comunidad. Pero evidentemente esto que hacen los notarios pues no tiene nada que ver con lo que es el protocolo. Si nosotros buscamos en este mismo diccionario lo que es la ceremonia, nos dice que es el modo o términos de honrar a Dios con actos extremos. Dicen algunos haber tenido origen en Cere, antigua ciudad de Etruria, donde los romanos recogieron los simulacros de sus vanos dioses y las vírgenes vestales y los sacerdotes, quedando cuando los galos se apoderaron del Capitolio de Roma y de la ciudad. O sea que, como vemos, el término ceremonia tampoco nos refleja realmente lo que nosotros tenemos hoy en día o consideramos que es una ceremonia, porque estaríamos hablando de un elemento sobre todo religioso. Nos dice que son actos para honrar a Dios. O sea que, como vemos, ni protocolo ni ceremonia tienen nada que ver con lo que hoy en día decimos que es protocolo y ceremonia. Si nosotros avanzamos un poco en el tiempo y consultamos el diccionario de Scriche, ahí nos vuelven otra vez a aparecer la palabra protocolo, pero con la misma asignación que nosotros hemos tenido hasta este momento. Es decir, dice, esta palabra viene de la voz griega protes, que significa primero en su línea, y de la latina colium o colatio, que significa comparación o cortejo. Esto ya tiene un poco más de relación. O sea, nos está hablando de los primeros que aparecen en los cortejos. Pero luego después nos dice, entre los romanos, protocolum era lo que estaba escrito a la cabeza del papel. Es decir, volvemos una vez más a la primera definición que nos hace que el protocolo sea la primera hoja que está escrita, donde se ponía, evidentemente, una especie de resumen o una especie de guía de lo que había en todo el texto. Pero entre nosotros, protocolo tiene otras significaciones totalmente distintas. Curiosamente, encontramos otras palabras en el texto, como protocolar, como protocolizar,
como poner o incluir en el protocolo, pero no encontramos algo que se asemeje o que sea 100% igual a lo que nosotros, o parecido ni siquiera a lo que nosotros hoy en día entendemos que es protocolo. ¿Saben ustedes de qué fecha es el diccionario de Scriche? Pues es del siglo XIX. Es decir, hasta en el siglo XIX el protocolo no se usaba con la definición que hoy le damos a esta palabra, sino que iba sobre todo referido a los protocolos notariales. Curiosamente, no existe en el diccionario que hemos mencionado de Joaquín Scriche la palabra ceremonial. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no se utilizaban ceremonias? Evidentemente sí, con lo cual los diccionarios verdaderamente no nos dicen específicamente lo que se entendía por protocolo en esa época, y luego tendremos que buscar un poco más. Ya a nivel personal, yo creo que no tenemos que buscar la disciplina, o sea, la legitimidad de la disciplina en la antigüedad de un determinado término. Para resumir, yo creo que la palabra protocolo tiene hoy en día dos significados, un sentido estricto y un sentido amplio. En un sentido estricto, el protocolo es exclusivamente el protocolo oficial, es decir, se limita a regular, son una serie de normas que se limitan a regular las ceremonias oficiales del Estado y la participación de autoridades en ceremonias no oficiales. Es decir, el protocolo, en sentido estricto, por lo tanto, solamente es el protocolo institucional, el protocolo oficial del Estado, el protocolo de las instituciones. Pero hoy en día todo el mundo utiliza el protocolo en un sentido amplio y se llama protocolo pues al conjunto de normas, usos sociales y costumbres que nos señalan qué orden tiene que haber en la celebración de un determinado acto o evento. Es decir, no solamente serían normas, sino que serían usos sociales y serían costumbres. En resumen, yo creo que es una especie como de guía procedimental, es decir, una guía que nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos ordenar unos determinados elementos y cómo debemos intervenir para que ese acto que nosotros estamos organizando tenga un final feliz, llegue a su término, que es el comunicar una determinada experiencia. Regina, ¿qué otros términos tenemos que tener en cuenta distintos de protocolo? Pues sí, hay varios muy importantes todos en una disciplina en construcción como es el protocolo. El primero que yo señalaría es el concepto de ceremonial, que según el diccionario de la Academia Española, es la serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. También tenemos, muy importante, el concepto o el término de etiqueta, del francés etiquette, que tiene dos acepciones. Primera, se puede definir como el ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben guardar en las casas reales y en actos públicos solemnes. O también la otra acepción de ceremonia en la manera de tratarse las personas particulares o en actos de la vida privada, a diferencia de los usos de confianza o de familiaridad. Con él se designa la forma, con el término etiquette, se designaba la forma de comportarse el personal de la Casa Real en presencia de los monarcas durante la Edad Moderna y que fue conformado en el ceremonial de la Corte de España, la célebre etiqueta de la Casa de Borgoña. Otro término importante que interesa fijar es el de usos sociales, en relación al protocolo social. Entendemos por usos sociales las normas que estructuran la acción humana y la convivencia social en aquellos aspectos no reglados por los ordenamientos jurídicos, morales o políticos. Hay costumbres, tradiciones y rituales que tienen una difícil clasificación dentro del mundo del protocolo y la etiqueta. Incluso algunos pueden ser usos sociales poco conocidos o por su poco uso a punto de su desaparición. Otros, en cambio, pueden ser utilizados solamente en algunas comunidades o por determinados grupos. También tienen cabida los lenguajes y los códigos, como los tipos de aniversario, el lenguaje de las flores, de las piedras preciosas, del abanico, etc. Muchos tienen que ver con el lenguaje gestual y no propiamente determinado. También tenemos el término
o la acepción protocolo social, que en realidad no es un protocolo en sentido estricto, como ha sido definido hasta hace un momento por María Dolores, sino que se trata de un protocolo social como conjunto de conductas, reglas y normas sociales que deben conocerse, respetarse y cumplirse no solo en el medio oficial ya establecido, sino también en el medio social, laboral, académico, político, cultural, deportivo, policial y militar. Comprender las buenas maneras y educación en el arte de comportarse en público, en definitiva. Bueno, hay múltiples ejemplos de esto que estoy diciendo. Sí, verdaderamente es muy importante, porque ya que hemos definido lo que es el protocolo, hemos definido lo que es la etiqueta, hemos definido los usos sociales. Sí quisiera incidir en que etiqueta, tal y como se entendía antiguamente, no tiene nada que ver con lo que hoy consideramos etiqueta, ¿no os parece? O sea, porque lo que hoy en día consideramos etiqueta es más bien la ropa o la vestimenta adecuada para acudir a un determinado tipo de acto o de evento, ¿no? Con lo cual ni protocolo, ni etiqueta, y puede que incluso ni ceremonial. Ceremonial es quizás lo más antiguo, pero ni siquiera es algo parecido. Pero eso es el fenómeno de la polisemia. Exacto, yo creo que el protocolo es una palabra que tiene múltiples significados y eso no es malo, al contrario, lo que debemos es aprovecharla, porque nos indica que es una palabra pues rica en significaciones y que podemos hablar. Por eso hay quien habla de protocolo social, pero verdaderamente no se debería hablar de protocolo social, sino quizás más de usos sociales. Y me viene a la memoria, no sé si os acordáis, de algunos casos pues muy específicos. ¿Os acordáis de la visita del presidente Rajoy al emperador del Japón, a Hirohito? ¿Os acordáis de aquella escena? Sí, claro. La escena en la que pasó por todos los medios, en la que él entraba en el Palacio Imperial a saludar al emperador Hirohito y le tendía la mano haciendo el saludo occidental, pero no hizo el más mínimo gesto de inclinación de cabeza, ¿no? Y automáticamente pues hubo un aluvión de tweets en Twitter, Facebook, todas las redes sociales, y hubo una polémica. ¿Os acordáis de aquello? Una polémica muy, muy encendida sobre si había roto el protocolo, porque aquí automáticamente los medios de comunicación dicen, rompen el protocolo. Y dices, bueno, ¿eso es cuestión de protocolo o no es cuestión de protocolo? ¿Verdaderamente es protocolo eso? Estamos hablando de que se trata de un presidente que va a un país extraño para fomentar unas relaciones culturales, unas relaciones económicas. Un país que es una cultura como la japonesa, donde por excelencia el saludo es una reverencia. Evidentemente no todas las reverencias son iguales. Hay diferentes ángulos, pero eso a nosotros no nos importa, porque no estamos distinguiendo, no es una cuestión de sumisión al emperador del Japón. Es una cuestión de conocer sus costumbres, y sus costumbres es para saludar, para dar las gracias, para pedir perdón, es hacer una pequeña reverencia. Yo recuerdo la imagen porque fue muy criticada cuando el presidente Obama acudió al mismo escenario y hizo la misma reverencia, porque la reverencia que hizo Obama era muy, muy exagerada. O sea, vimos que Obama se inclinaba prácticamente 45 grados, o sea, 45 grados, sí, o sea, se inclinó demasiado y hubo muchísimas críticas en su país porque eso podía interpretarse como una sumisión. ¿Vosotros creéis que esto denota sumisión al emperador del Japón? El que Rajoy hubiera inclinado un poco la cabeza hubiera significado, como dicen algunos teóricos, que se está sometiendo un Estado a otro. No, desde luego que no, pero es que en este terreno de romper el protocolo es muy frecuente cometer algunos errores que son romper el protocolo. Más que romper el protocolo es destrozar el protocolo. Me refiero a un caso muy común hasta hace poco tiempo, cuando el protocolo ha empezado de verdad a tener importancia. El caso, yo no voy a citar nombres, pero es un caso concreto de un banquete de bienvenida de un jefe de Estado árabe, en el que se sirvió el típico jamón ibérico español, y de repente observaron algunos que más de la mitad de los comensales no comía.
Claro, es que es un error de bulto desconocer, servir una mesa desconociendo